Continuando con el Evangelio de Marcos, donde lo habíamos dejado, hoy vamos a ver el capítulo 15, los versículos 16 al 21. Estamos en el final del Evangelio, quedan 6 sermones. Dice así la palabra de Dios, va a aparecer en esa pantalla. Entonces los soldados le llevaron dentro del palacio, es decir, al pretorio, y convocaron a toda la cohorte romana. Le vistieron de púrpura y después de tejer una corona de espinas, se la pusieron y comenzaron a vitorearle: «Salve, Rey de los judíos». Le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían, y poniéndose de rodillas le hacían reverencias. Y después de haberse burlado de él, le quitaron la púrpura y le pusieron sus ropas y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, que venía del campo, Simón de Cirene, el padre de Alejandro y de Rufo, a que llevara la cruz de Jesús. Es palabra de Dios. Mis hermanos, y van a coincidir conmigo, cuando nosotros pensamos, se nos viene a la cabeza la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz de Calvario. Lo primero que se nos viene a la mente son los sufrimientos físicos, ¿sí o no? Que el Señor debió soportar durante su agonía, desde el arresto hasta la crucifixión. Y más para aquellos que han visto la película de Mel Gibson, que es tan clara, ¿no? Lo primero que se nos viene cuando hablamos de la crucifixión son los padecimientos físicos del Señor. Pero, sin embargo, llama poderosamente la atención que ninguno de los 4 evangelistas que hay en el Nuevo Testamento se han detenido en detallar minuciosamente esos padecimientos físicos de Jesús. En ninguno de los 4 evangelios, ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan, se hace mucho hincapié en los padecimientos físicos de Jesús. Por ejemplo, en Marcos, el mensaje anterior a este, cuando Jesús va frente a Pilatos, dice en el versículo 15 que Pilato, después de hacer azotar a Jesús, le entregó para que fuera crucificado. Muy escueto. Simplemente una frase, lo entregó para que lo azotaran, nada más. Pero mis hermanos, si vamos a los libros de historia de esa época, los romanos eran sumamente crueles y déspotas en este tipo de castigo. Ellos utilizaban un látigo de cuero trenzado de 8 puntas, conocido por el nombre de escorpión, en el cual en cada punta le colocaban un trozo de hierro en forma de gancho o un hueso filoso de algún animal. ¿Para qué? Para que cuando azotaran al reo, esos fierros, esos huesos se clavaran en su carne y al tirar arrancaran todo. Literalmente al reo le quedaban las vísceras al descubierto. Y muchos morían desangrados sin llegar a la cruz, debido a ese castigo. Pero ninguno de los evangelistas cuenta con detalles ese padecimiento físico del Señor Jesucristo. Mis hermanos, el dolor era literalmente insoportable. Eso tiene que haber sido terrible, eso tiene que haber sido brutal, horroroso, como vemos en la película. Pero Marcos solamente nos dice que Pilatos ordenó azotarlo. Nada más. Y más adelante, en este mismo capítulo, Marcos, cuando habla de la crucifixión del Señor Jesús, solo lo nombra en el versículo 24, que dice: cuando le crucificaron. Punto. Nada más. No describe la crucifixión. Marcos describe ese hecho solo con 3 palabras. Y mis hermanos, otra vez, esta forma de ejecución de la crucifixión, que fue inventada por los persas y perfeccionada por los romanos, es reconocida todavía hoy, en el año 2020, como uno de los castigos más horrorosos que alguna vez haya sido inventado por la crueldad y el sadismo del ser humano. Lo vamos a ver en detalle el domingo que viene, si el Señor lo permite.
Pero Marcos solo tiene una frase de 3 palabras: cuando lo crucificaron. Mis hermanos, es como si el Espíritu Santo quisiera llamar nuestra atención a otros aspectos de la muerte de Cristo en la cruz. Y ojo, no estoy diciendo con esto que nosotros debemos desestimar el dolor y la agonía y la tortura que padeció el Señor. No. Los sufrimientos físicos que Jesús tuvo que padecer para salvarnos a cada uno de nosotros son sencillamente indescriptibles. No se puede traducir en palabras. Es imposible para cualquier predicador poder encontrar las palabras adecuadas para exponer cualquiera de los pasajes del Evangelio que hablan de la pasión y el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿saben lo que pasa, mis hermanos? Si nosotros salimos hoy de este lugar sintiendo pena por Jesús, nosotros habremos perdido de vista lo más importante de la historia: el significado redentor de sus padecimientos. Hay algo más profundo aquí que el relato de una ejecución cruel y dolorosa, porque si bien es cierto que Marcos y los demás evangelistas no nos dan detalles acerca del sufrimiento físico del Señor, por alguna razón ellos sí detallan su vergüenza y su humillación. Y en esos 2 puntos yo quiero hacer hincapié en esta mañana. Ahora, antes de entrar al texto, voy a hacer, si me permiten, un breve recuento, síntesis de lo que hemos visto en los últimos mensajes para ubicarnos, ¿no? Nosotros sabemos que el jueves por la noche el Señor se reunió con sus discípulos en el aposento alto. Ahí celebraron la última cena. El Señor estableció allí una nueva Pascua, instituyó una nueva Pascua. Judas comete su traición. Ellos salen, van al huerto de Getsemaní. A medianoche Judas aparece con una turba, el Señor es arrestado y él tiene que enfrentar 2 juicios, uno religioso y uno civil. El religioso, en la casa de Caifás, todo hemos visto ya, fue una farsa donde se trajeron testigos falsos tratando de incriminarlo, y como no encontraban ningún delito, finalmente fue acusado de blasfemia, ¿recuerdan? Luego el Señor, el viernes muy de mañana, es llevado frente a Pilatos para tener el juicio civil. ¿Por qué? Porque una condena a muerte debía ser ratificada por la autoridad romana. El Sanedrín no podía ejecutar de muerte a ningún reo. Y Pilatos trata de convencer al Sanedrín y a la multitud de la inocencia de Jesús. Pero como ellos insistían en que lo crucifique, él lo entrega para que sea azotado y crucificado. Hasta allí nosotros habíamos llegado. Sin embargo, a esta altura, si nosotros leemos el capítulo 19 del Evangelio de Juan, podemos ver que en este punto de la historia todavía Pilato guardaba una mínima esperanza de salvar a Jesús. Él pensaba que si lo hacía castigar severamente, no como se hacía habitualmente, sino más, la multitud iba a sentir pena por él cuando lo vean todo lastimado y va a pedir que lo soltara. Así que Pilato, para poder provocar la compasión de la multitud, dejó el camino abierto para que los soldados que estaban en el pretorio desataran contra el Señor todo el sadismo, toda la crueldad, todo el odio, todo el desprecio de la que es capaz un corazón dañado por el pecado. Pasemos entonces a nuestra primera escena. Versículo 16. Entonces los soldados se les llevaron dentro del palacio, es decir, al pretorio, y convocaron a toda la cohorte romana. Jesús fue llevado casi seguramente no al pretorio donde estaba Pilato con los judíos, sino al patio trasero del pretorio, donde habitualmente se acostumbraba a castigar a los reos.
Y Marcos nos dice, en el versículo 16, que convocaron a toda la cohorte romana, con H en el medio, no corte, cohorte. La cohorte se trataba de una unidad militar romana de élite, compuesta por entre 500 y 600 soldados. Y aunque es muy probable, casi con seguridad, que esa cohorte no estuviera completa en ese momento. ¿Por qué? Porque había mucha actividad en esos días por Jerusalén, porque se acercaba la fiesta de la Pascua, no estarían todos allí, pero igualmente podemos decir que se trataba un número importante de soldados, entre 100 y 200 soldados, porque ellos eran los que custodiaban el palacio del procurador de Judea. Así que calculan que Jesús estaba entre 100 y 200 soldados romanos. Estos soldados, todos, eran reclutados fuera de Palestina. ¿Para qué? Para que no tuvieran ninguna atadura emocional con los judíos. Eran hombres sumamente disciplinados, militarmente hablando, pero groseramente inmorales y sádicamente crueles. De manera que una vez dentro del pretorio, en el patio, teniendo casi con seguridad la aprobación de Pilatos, estos soldados decidieron tener un poco de diversión a costa de nuestro Señor Jesucristo, convirtiéndolo literalmente en una caricatura de monarca. Y recuerden una cosa, a esta altura, el Señor acababa de ser azotado con ese látigo que yo describí ferozmente. Miren, el castigo que se imponía a cada reo por cada delito cometido eran 10 azotes. A Jesús estuvieron más de 2 horas azotándolo sin parar. Y yo no quise contar la cantidad de cosas que he leído de informes médicos respecto a eso. Pero el Señor en ese momento tenía más de 20 fracturas. Estaba literalmente destrozado. Las vísceras al aire, todas las costillas fracturadas y prácticamente ya desangrado a esa altura. Bueno, ustedes vieron la película, ¿no? Bueno, dicen que la película se asemeja solo un 10% de lo que el Señor sufrió. Y Marcos dice que convocaron a toda la cohorte para montar un circo y burlarse de Jesús. Vengan, vamos a rendirle honor al Rey de los Judíos. Ahora, por supuesto, ellos no tenían ni idea de que haciendo esto que estaban haciendo, ellos estaban cumpliendo al pie de la letra lo que Jesús había profetizado en su ministerio. Dice Marcos capítulo 10, versículo 33 y 34. He aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y se burlarán de él y le escupirán, le azotarán y le matarán y 3 días después resucitará. Esa profecía se cumplió detalle por detalle, mis hermanos. Y Marcos nos dice que lo primero que ellos hicieron fue vestirlo con un manto púrpura, el color de la realeza. El púrpura era el color de los reyes. Y Mateo nos dice en su pasaje paralelo que primero lo desnudaron completamente. ¡Qué humillación! Es humillante para una persona ser desnudado completamente delante de otras. Lo desnudaron y le colocaron un manto escarlata. Probablemente era el manto de uno de esos soldados que con el paso del tiempo y por la acción del sudor y de la mugre se fue decolorando hasta obtener ese color
purpúreo que lo hacía perfectamente apropiado para la diabólica diversión de estos soldados. Mis hermanos, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, aquel que es digno de toda gloria, aquel que es digno de toda honra, aquel que es digno de todo honor, cargando sobre su cuerpo destrozado el manto apestoso y sudoroso de un soldado romano. Y para completar la parodia, uno de ellos que estaban ahí encontró un arbusto de espinas que es muy común en esa zona de Palestina y tejió una corona de espinas simulando la corona de laurel que solía usar el César y la puso sobre su cabeza para añadir más dolor a la humillación. Las espinas eran de 3 o 4 centímetros y se clavaron en la cabeza del Señor. Y Mateo añade un detalle de que también en su mano colocaron una vara de bambú o similar a modo de cetro. Es decir, estos hombres no escatimaron detalle alguno con tal de ridiculizar a lo máximo a aquel que decía ser el rey de los judíos. Y ahí estaba Jesús, hermanos, en medio de esa cantidad de soldados, con su cuerpo destrozado, desangrándose, con el manto, la corona y el cetro, parado en medio de ellos. Pero la burla y la parodia apenas comenzaban. En los versículos 18 y 19, Marcos nos describe el homenaje que los soldados comenzaron a tributarle a Jesús luego de disfrazarlo de rey. Comenzaron a vitorearle: ¡salve, rey de los judíos! Y le golpeaban fuertemente la cabeza con una caña y le escupían y poniéndose de rodillas le hacían reverencias. Era típico en esos días que los súbditos saludaran la llegada de un nuevo rey con la palabra salve. Salve César, decían los romanos. Era una señal de aceptación y de sumisión a ese nuevo rey. Es un imperativo que significa regocijaos. Mis hermanos, para estos hombres era absolutamente imposible y ridículo pensar que ese despojo humano que estaba parado delante de ellos pretendiera siquiera rivalizar con el poder del César. Y muy probablemente esa burla no solamente estaba dirigida al Señor Jesús, sino también a los judíos. Y tal parece que a medida que aumentaban las burlas, a la medida que aumentaba la ridiculización del Señor, aumentaba en ellos la crueldad, el sadismo y el desprecio hacia la persona de Jesús. ¿Por qué? Porque los 3 verbos que Marcos menciona en el versículo 19, golpeaban, escupían y hacían reverencias, se encuentran en un modo imperfecto. Y esto nos da una idea de que era una acción que se repetía una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Esa turba de soldados enardecidos, cientos de ellos golpeaban y escupían a Jesús. Escupir a alguien en el rostro es una señal universal de desprecio. Mientras hacían reverencia poniéndose de rodillas delante de él. Y nosotros no sabemos por cuánto tiempo el Señor fue sometido a esta retorcida y perversa diversión de los soldados. Pero después de haber saciado su crueldad, su odio, dice nuestro texto en el versículo 20, que le quitaron la púrpura, le pusieron sus ropas y le sacaron para crucificarlo delante de la multitud. Mis hermanos, realmente, no hay palabras posibles para describir la agonía, la vergüenza, la humillación y el desprecio que nuestro Señor Jesucristo tuvo que padecer para salvarte a ti y para salvarme a mí. No hay palabras.
¿Hasta qué punto estuvo dispuesto a descender en la humillación al permitir ser tratado como una escoria humana, como el peor de todos los delincuentes? Es difícil imaginar correctamente en el estado en que quedó el Señor Jesús después de ese suplicio. Su cabeza coronada de espinas que se hundían en su carne, mientras los soldados golpeaban con furia su cabeza con una caña, la sangre corriéndole a borbotones por la cara y por el cuerpo. Hermanos, piensen esto por un segundo. Si a ti 200 personas te escupen en la cara a la vez, la saliva corriendo por la cara, y todo eso mientras se burlaban de él postrándose de rodillas. Y sin dejar de lado, ojo, el dolor punzante que habría de haber en el corazón de Jesús al exponerse a un cuadro tan grotesco de la condición del hombre en su pecado. Mis hermanos, es sumamente, si nosotros nos ponemos a pensar cada uno en nosotros, piensen por un momento en ustedes mismos, es horroroso que cualquiera de nosotros, cualquier ser humano, pueda llegar a sufrir o a experimentar semejante humillación, semejante vergüenza, semejante desprecio. Pero es 1000 veces más horroroso imaginar al Hijo de Dios, al Creador absoluto de todo el universo, siendo avergonzado y despreciado de ese modo. Y hay una pregunta que me viene golpeando en el corazón toda la semana, mientras preparaba este mensaje. Hermanos, realmente, ¿cómo deberíamos reaccionar nosotros ante un pasaje como este? ¿Cómo deberíamos nosotros exponernos a este texto de las Escrituras? Mis hermanos, en serio, yo creo que todos nosotros el miércoles lo podríamos hacer. Debemos orarle al Señor que sensibilice nuestros corazones. Porque si hay algo que me atormentó toda la semana, hasta las lágrimas, al leer este pasaje, es que yo creo que yo no siento todo lo que debería sentir, ni yo experimento todo lo que debería experimentar al leer un pasaje como este. Es un pasaje muy conocido que pasamos muy por alto. Este pasaje no habla del dolor físico de Jesús, habla de la vergüenza y de la humillación. Pero como decía al comienzo, no me quiero desviar, este relato no fue escrito para que nosotros sintiéramos pena por el Señor Jesús. No, mis hermanos, este relato fue escrito aquí para que nosotros podamos tener un mejor entendimiento del Evangelio, para que nosotros podamos entender lo que Dios estuvo dispuesto a hacer para perdonar a pecadores culpables y mantener intacta su justicia. Mis hermanos, el Salvador de los pecadores tenía que sustituirnos a nosotros en todo, aún en la vergüenza y en la humillación que merece cada uno de nuestros pecados. Como dice un autor, hay un profundo significado en cada jota y cada tilde de su sufrimiento. Todos fueron notables símbolos de verdades espirituales. Pero ¿saben una cosa? En última instancia no fue por la voluntad de Poncio Pilato o de los líderes religiosos de Israel o de los soldados romanos que Jesús sufrió lo que sufrió. Dios hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue la voluntad de Dios, el Padre, y por supuesto fue la voluntad de Dios el Hijo, porque Él estuvo dispuesto voluntariamente a cargar nuestra culpa y a cargar con nuestra vergüenza y con nuestra humillación. Si era necesario que el Cristo sufriera lo inimaginable.
y de que fuera avergonzado y humillado hasta lo sumo. ¿Sabe por qué, mi hermano, mi hermana? Porque eso es lo que merecíamos tú y yo por causa de nuestros pecados. De hecho, mis hermanos, no fue casualidad el hecho de que Jesús fuera coronado con una corona de espinas. No fue casualidad. Dice Génesis capítulo 3, versículos 17 y 18. Entonces dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días. Espinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo. Mis hermanos, fue como producto de la caída del hombre en pecado que la tierra comenzó a producir espinas y abrojos. Eso fue parte de la maldición que vino sobre esta tierra por causa de nuestros pecados. Las espinas son un recordatorio de que nosotros vivimos en un planeta que está maldito por causa del pecado del hombre. Y fue precisamente a cargar con nuestra maldición que Cristo vino a este mundo. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo? Habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. Cristo llevó consigo nuestra maldición con todo lo que eso implica. Mis queridos hermanos, Él tuvo que ser humillado y avergonzado para que nosotros hoy pudiéramos ser recibidos en la presencia de Dios. Él tuvo que ser desnudado para que nosotros ahora podamos ser revestidos con el manto de su justicia perfecta. Él tuvo que ser coronado por una corona de espinas para que nosotros pudiéramos recibir delante de Dios el Padre una corona de gloria. Jesús se identificó plenamente con todos nosotros en nuestra pecaminosidad para que nosotros podamos identificarnos plenamente con Él en su justicia perfecta. Dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Así que este texto habla acerca de la humillación y la vergüenza del Señor en nuestro lugar. Pero vayamos a nuestra segunda escena. Hay una segunda escena. ¿Saben una cosa? Aún en ese estado de debilidad que yo les acabo de describir, Cristo seguía siendo un poderoso Salvador. Versículo 21. Y obligaron a uno que pasaba y venía del campo, Simón de Cirene, el padre de Alejandro y de Rufo, a que llevara la cruz de Jesús. Parte del suplicio a la cual sometían los romanos a aquellos que iban a ser crucificados era el hecho de que ellos debían cargar su propia cruz. ¿Sí? Algunos cargaban solamente la parte transversal, otros cargaban la cruz completa. Pero mis hermanos, era tal el estado de debilidad que mostraba el Señor Jesucristo en ese momento, prácticamente desangrado, ya sin fuerza para moverse, que los soldados tuvieron que obligar a un hombre llamado Simón a que llevara su cruz en su lugar, porque humanamente hablando era imposible para Jesús poder hacerlo. Pero quiso la providencia de Dios que fuera Simón de Cirene. Los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, nos dicen que Simón era de Cirene. Cirene es una región al norte del África donde había una colonia judía muy importante y muy creciente en ese momento. Pero Marcos es el único que añade un detalle fascinante. Un detalle que ninguno de los otros evangelios menciona, y es el hecho de que Simón era el padre de Alejandro y de Rufo. Ahora, qué detalle más extraño, ¿no? En medio de nuestro texto.
Porque aquí estamos hablando de una historia de mucha vergüenza, de mucha humillación, de mucho odio, de desprecio, que tiene que ver que Simón sea padre de Alejandro y de Rufo. Y como Marcos no dice nada más acerca de estos individuos, muchos estudiosos creen que Marcos no hace ninguna aclaración acerca de Alejandro y de Rufo porque eran creyentes muy conocidos en Roma, que la iglesia de Roma era el primer destinatario del Evangelio de Marcos. Por eso era conocido, ellas eran partes de esa iglesia, por eso no hace ninguna aclaración Marcos acerca de los dos. Eran bien conocidos, es más, algunos autores identifican a Rufo como la persona que menciona el apóstol Pablo en sus salutaciones finales en Romanos capítulo 16, versículo 13, que dice: saluda a Rufo, escogido en el Señor, también a su madre y mía. ¿Qué estoy queriendo decir? Mis hermanos, Dios usó este encuentro providencial entre Jesús y Simón para llevar el Evangelio a esa familia. Piensen esto en un momento. Simón conoció a Jesús realmente en un momento muy difícil, en un momento en que él parecía cualquier cosa menos un rey que había venido a salvarnos. Parecía cualquier cosa, pero en la sorprendente y misteriosa providencia de Dios, a pesar de haber conocido a Jesús en esas circunstancias tan difíciles, al menos sabemos que 2 de sus hijos llegaron a ser creyentes porque eran parte de la iglesia en Roma, y muy probablemente Simón también lo fuera. Cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, tanto en el capítulo 11, versículo 20, como en el capítulo 13, versículo 1, nosotros podemos decir con bastante certeza que en Cirene había una iglesia del Señor muy madura y muy creciente. ¿Qué es lo que yo estoy queriendo decir con todo esto, mis hermanos? Que Dios sigue siendo soberano. Y Cristo sigue siendo un poderoso Salvador. Mis hermanos, Dios sigue siendo soberano. Aunque hay momentos como el que estamos viviendo hoy en que parece que todo se le ha escapado de su control. Esta pandemia que azota a todo el mundo, ver a nuestro país sumido en odio, en protestas, en vandalismo. Dios sigue siendo soberano. Todo está bajo su absoluto control. Lo mismo que ese viernes por la mañana en Jerusalén. Nuestro Dios sigue siendo soberano, hermanos, y Jesucristo sigue siendo un poderoso Salvador. Ahora, para ir concluyendo, mis hermanos, ¿qué podemos aprender nosotros de esta historia? ¿Cómo deberíamos reaccionar nosotros al leer esta historia que ocurrió momentos antes de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, en primer lugar, como decíamos al principio del mensaje, este pasaje no debe movernos a nosotros a sentir pena por Jesús, sino más bien a postrarnos en reverencia, en admiración, en alabanza y en gratitud por su determinación a soportar con toda paciencia esa vergonzosa humillación por amor al Padre y por amor a cada uno de nosotros. Ustedes se pusieron a pensar en alguna oportunidad, mis hermanos, que Jesús muy fácilmente podía haber impedido que los soldados romanos hicieran con él lo que hicieron. Era muy fácil para el Señor. ¿Ustedes recuerdan lo que sucedió cuando lo fueron a arrestar? En Juan capítulo 18, versículo 4 al 6, Jesús, pues, sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir, salió y les dijo: ¿a quién buscáis? Ellos le respondieron: a Jesús el Nazareno. Él les dijo: yo soy. Y Judas, el que le entregaba, estaba con ellos. Y cuando él les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Mis hermanos,
Tan solo el Señor pronunció su nombre, yo soy, y todos cayeron a tierra solamente con la palabra de Jesús. Era muy fácil para él librarse de esa situación. Él pudo haber impedido sin ningún problema que los soldados romanos montaran esa comedia, esa burla, pero no lo hizo. Jesús soportó con paciencia que se burlaran de él. Jesús soportó con paciencia que lo azotaran casi hasta matarlo. Jesús soportó con paciencia que lo coronaran de espinas, que le escupieran el rostro cientos de personas a la vez y que le pegaran con una caña en la cabeza brutalmente. ¿Sabe por qué? No fue por debilidad de carácter, fue por una poderosa determinación de asumir nuestra culpa y nuestra vergüenza. Así que antes de sentir pena por Jesús, mi hermano, más bien deberíamos postrarnos delante de Él en asombro y admiración al ver semejante despliegue de su gloria manifestada en su paciencia invencible. Dice el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 12, versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Cuál era el gozo puesto delante de Jesús? El gozo de saber que estaba haciendo la voluntad del Padre, el gozo de saber que sus padecimientos no iban a ser en vano. Dice Isaías capítulo 53, versículos 10 y 11, pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando Él se entrega a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Mi hermano, mi hermana, ese viernes por la mañana, Cristo menospreció la humillación, Cristo menospreció la vergüenza por amor a ti y por amor a mí. En otras palabras, nuestra salvación era tan preciosa para Él que al ponerla en una balanza junto con sus padecimientos, Él no titubeó ni siquiera un segundo en enfrentar toda esa avalancha de odio y de crueldad por amor a nosotros. No, mi hermano, no sientas pena por Jesús, no. Más bien póstrate delante de Él en profunda reverencia y gratitud por lo que Él estuvo dispuesto a soportar para salvarnos a cada uno de nosotros. Mis hermanos, no es de extrañarnos lo que Pablo escribió en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 14 y 15. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Mi hermano, mi hermana, ¿tú dices realmente ser cristiano? ¿Realmente tú dices ser cristiano? Entonces Cristo murió por ti para que tú ya no vivas más para ti. Ese es el fruto de la obra de Cristo en la cruz del Calvario para librarnos a nosotros de la maldición de ser esclavos de nuestro propio yo. Y si tú estás esta mañana entre nosotros sin Cristo, mi amigo, mírate en el espejo de los líderes religiosos de Israel. Mírate en el espejo de los soldados romanos, para que tú puedas percibir la necesidad que tienes de salvación. Nosotros podemos ver a lo lejos a los judíos, a los soldados romanos y pensar equivocadamente, yo no sería capaz de hacer semejante cosa contra Jesús. Yo no sería capaz. Pero ¿sabes una cosa, mi amigo? Si bien es cierto que no todo el mundo manifiesta su pecaminosidad de la misma manera, lo cierto es que todos nacemos en enemistad contra Dios. Todos.
Eso significa en la práctica, ¿sabes qué? Que nosotros no queremos someternos a la autoridad de Dios. Nosotros no queremos depender de Dios. Nosotros no queremos que Él se lleve toda la gloria. No, yo la quiero para mí, la gloria la quiero para mí. Mi amigo, Dios es nuestro enemigo hasta que nosotros nos convertimos al Señor. Yo no quiero que su voluntad sea hecha ni en el cielo, ni en la tierra, ni en ningún lugar. Yo quiero hacer mi propia voluntad. Ahora, mi amigo, no olvides algo muy importante. Esa humillación que acabamos de ver, esa vergüenza de Cristo fue temporal. Fue temporal. Fue el paso previo a su exaltación. Dice la Biblia que por causa de esa disposición de humillarse de esa manera hasta lo sumo, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en los cielos y los que están en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Mi amigo, esa humillación fue temporal. Esas rodillas de los soldados romanos que se doblaban para burlarse de Él, escúchame bien, algún día tendrán que doblarse una vez más. Esas bocas que escupieron a Jesús en el rostro, algún día serán obligadas a confesar ciertamente que Jesús es el Señor de señores y el Rey de reyes de todo el universo. Pero ¿sabes una cosa? Para ellos ya no habrá otra oportunidad. Ya no habrá ninguna oportunidad de arrepentirse. Mi amigo, ven a Cristo y ven ahora, aquí, ya mismo, porque todavía tú estás a tiempo de someterte voluntariamente al Rey de Reyes y Señor de Señores, para el perdón de todos tus pecados, para disfrutar gratuitamente por gracia del don de la vida eterna. Mi amigo, ven a Cristo, ven a la cruz. Hoy es el día aceptable delante del Señor. Vamos a orar.